Cabo Mil Radio 96.3 presenta el podcast de Isabel y su café. Para que aproveche la consulta gratis, porque si hay alguien, Pancha, en Los Cabos que tiene consulta llena, híjole, es la doctora Saraí Montesinos, endocrinóloga, que hoy nos acompaña. Saraí, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por tenerme aquí de vuelta. Oye, hemos aprendido tanto de ti, cómo funciona la tiroides, hipotiroidismo, la diferencia. La última vez de que estábamos platicando el último lunes, la resistencia a la insulina que cada vez. Tema. Ajá. Pero ahora sí vámonos de lleno con la diabetes. El miedo que todos los mexicanos tenemos. Yo creo que no hay mexicano que no tenga un pariente enfermo de diabetes. De diabetes, ¿no? es correcto. Pero hoy quieres hablar principalmente de los mitos de la diabetes. Exactamente, creo que esa es la parte más importante y creo que es lo que podríamos sacarle un poquito más de provecho. Entonces, nada más como preámbulo, saber que el 14 de noviembre justamente es el Día Mundial de la Diabetes, ¿no? Entonces, vamos a empezar a escuchar un poquito más de información. Y la segunda cosa, pues saber que en México las complicaciones de la diabetes ocupan la segunda causa de muerte en nuestro país y que nosotros a nivel mundial ocupamos pues teóricamente entre el sexto, séptimo lugar, ¿ok? Que ojo, también hay que saber que no... ¿Quién ocupa el primero, por pura curiosidad? No, el primero lo ocupa Israel. ¡Órale! Sí, y China. Se habían estado debutando entre ellos y ahí tiene mucho que ver el tema de la genética, ¿no? Okay. Los asiáticos y los latinos somos lo que por nuestra genética, ya nada más el hecho de haber nacido aquí, ya nos confiere un factor de riesgo. Okay. Exactamente, ¿ok? Yo pensé que los asiáticos se salvaban. No sabía. Su genética, la de ellos y la de nosotros, somos como los más propensos hacia. Exacto. Entonces, partiendo de ahí justo, el primer mito que yo quería como que desmentir o que quiero que empecemos es la diabetes se hereda. ¿No? O sea, justo tú acabas de decir que todo el mundo tenemos un pariente que tiene diabetes, ¿no? Sí. ¿Ok? Y efectivamente, ¿no? Entonces, la diabetes en general, hay 3 tipos de diabetes, ¿ok? Diabetes tipo 1, que antes se conocía como juvenil o infantil o insulino dependiente, que es aquella diabetes que da principalmente en los niños. Actualmente sabemos que puede existir a edades más adultas, pero esa es una enfermedad autoinmune. Nuestro cuerpo empieza a atacar al páncreas, específicamente a las células que producen la insulina, la destruyen y por ende viene la diabetes. No tiene que haber un antecedente. Si yo tengo diabetes tipo 1 y tengo hijos, tampoco es que mis hijos van a tener diabetes tipo 1. Lo que sí sabemos es que puede ocurrir que se hereden otro tipo de enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide, el lupus, la tiroides de Hashimoto, que ya habíamos platicado que es una enfermedad autoinmune, ¿ok? Y la diabetes tipo 2, que es la que quiero que nos centremos, es la que ocupa el 95% de todas las diabetes, ¿no? La tipo 2 es la ganona ahí. Así es, ¿ok? Entonces, el primer mito de que se hereda o no se hereda, ¿ok? La diabetes tipo 2 no es hereditaria, ¿ok? No es porque si mi mamá ya tenía diabetes y mi abuela tiene diabetes, pues ya, doctora, ¿qué le hacemos? A mí también me va a tocar tener diabetes, ¿ok? La realidad es que no. Lo que sí se hereda, ¿ok? Son los hábitos de alimentación. Eso sí es correcto, ¿ok? Entonces la realidad es que si mi mamá ya tenía una forma de comer, mi abuela también, probablemente a mí me heredé. Y quizás esos hábitos de alimentación, y ojo, no estoy hablando de peso, estoy hablando de nutrición, alimentación, ¿ok? Eso sí, si yo sigo heredando, ¿no? Tengo muchos pacientes que su tradición es desayunar o cenar café con pan. O sea, esa es la realidad, ¿no? Y no digo, ojo, ningún alimento es malo, ni ningún alimento es 100% bueno. O sea, cada alimento es un alimento y ya está. Pero sí hay ciertos alimentos y combinaciones o hábitos que yo puedo tener que me pueden llevar hacia. Entonces, la diabetes no se hereda. Existen factores de riesgo que son simple y sencillamente ser latinos o ser mexicanos, ¿ok? Si yo tengo un familiar de primer grado, mamá, papá, hermano, abuelo que tenga la enfermedad, tengo más riesgo, pero no por eso significa que voy a tener a fuerza la enfermedad. Fíjate qué importante con esto empezar a poner atención a todos los hábitos de autocuidado, justo, ¿no? Exacto. Más allá de echarle la culpa al pariente cercano, empezar a observar los hábitos de autocuidado. Justamente, y no nada más en el tema de alimentación, ojo, también importa mucho la salud emocional, la salud intestinal, ¿no? Y el sueño, la actividad física. Exactamente, ¿ok? Entonces esa es la primera. Y el segundo mito, y yendo un poquito de la mano, es si yo tengo obesidad o estoy gorda, ya voy a tener diabetes, ¿ok? Eso también es otro mito, ¿no? Porque justo lo asociamos y la realidad es que sí es cierto, es más prevalente en personas que tienen un cuerpo grande, pero no necesariamente. Exactamente, así como decir que alguien delgado no está sano, ¿ok? O sea, no es igual a ya porque alguien está delgado significa que es el más sano del mundo, la realidad es que no, ¿ok? Y de ahí el tercer mito, ¿ok? Es el tema de la diabetes me dio por un susto.
¿no? ¿Cuántos no hemos escuchado? Eso me encanta. Ese es más como de generaciones arriba, generaciones ¿no? Arriba, pero yo todavía lo escucho. Sí, todavía se escucha. O sea, todavía... A ver, pero bueno, no un susto, pero sí habíamos platicado en la resistencia a la insulina cómo el cortisol juega un factor, ¿no? Exacto. Entonces igual y sí se puede detonar por... Más bien, mira, la realidad es que un paciente cuando se diagnostica con diabetes tipo 2, sabemos que el paciente al menos ya llevaba 5 años con la enfermedad, pero no se había dado cuenta, ¿ok? Entonces ese es el común, ¿eh? La mayoría... La enfermedad ya la tenía, pero se le detona una crisis del susto y es cuando se la diagnostica. ¿Okay? Porque justo se eleva la adrenalina, se eleva el cortisol, que son hormonas que hacen lo contrario a la insulina, ¿no? Suben el azúcar y entonces sí me siento mal y ya digo de que porque me asaltaron, doctora, por eso me dio diabetes, ¿no? Digo, pero no eso pase. Pero bueno, finalmente esa es la razón por la cual luego se asocia este mito, ¿no? De que es porque hizo un coraje o porque justo. Sí, totalmente. Y no, a mí yo quiero, ya me salieron todos los mitos que a mí me toca recibir. Por ahí me encanta cuando me preguntan si es cierto que se suba el azúcar es malo, ¿no? Sí. Y todo el mundo está como todo el tiempo queriendo que el azúcar no se suba y que se controle el azúcar. Y la realidad, me gustaría muchísimo escuchar tu opinión, pero es que pues que se suba el azúcar es normal, ¿no? La respuesta normal del cuerpo. Entonces lo que tenemos que evitar no es que se suba, sino que la subida sea decente, vamos a decir, ¿no? Controlada, por decirlo de alguna manera. O sea, y todos, que baje, claro, ¿no? Y todos cuando comemos tenemos que tener una reacción de que el azúcar se suba, es lo normal. Al final el motivo, ya platicamos, de comer es que nos dé energía, claro. ¿No? Entonces tiene que haber disponibilidad de nutrientes y de tiene energía, que haber al final de cuentas, pero sí, y yo creo que esto sí debería ser un poquito de cultura básica, que tuviéramos como si, o sea, que supiéramos cuántos son los rangos normales. No sé si te pasa a ti a veces que llegan las personas que se compran el monitor subdérmico, ¿no? Claro, no me acuerdo, es como sensor de glucosa. Y entonces traen el aparatito pegado a la piel que está todo el tiempo monitorizando el nivel de glucosa y se le sube tantito de más y se asustan. Exactamente. Yo sí le tengo ganas de esa cosa. Nada más para ver qué me sube más el azúcar. Mira, la hiperfiscalización corporal que no necesitas. Hiperfiscalización corporal. Sí. Me suena SAT eso. Oye, a ver, aquí el público se está manifestando y yo quiero leerte porque es claro que aquí yo no estoy de acuerdo con la genética, dice Netzahualcóyotl. Dice que eso de los asiáticos y los de mexicanos no. Y le digo, ¿por qué? Elabora. Y me dice, malamente. Pero ya no supe qué más, porque viene manejando. Entonces, dice que no está de acuerdo. No, sí, es genética y es racial. Okay. Y ahí más bien tiene que ver por nuestra alimentación. De hecho, lo podemos buscar y justo México y los asiáticos somos los que tenemos mayor por genética, por raza. Sí, a lo mejor podemos agregar también allá los afrodescendientes. Justo que también. En México hay una gran proporción de afrodescendencia que abona a de por sí lo que ya teníamos los mesoamericanos, se junta con lo afrodescendiente y ojo, no solamente estoy hablando de México, eso entonces. Pero no significa que sea destino. No, eso tal vez es lo que él quiere decir. O sea, lo que hablo, yo por eso les digo, son factores de riesgo, ¿ok? Sí. No significa que ya me tocó nacer en México. Sí, y poniéndolo en un ejemplo a lo mejor muy simplista es, mi mamá tiene los ojos azules, mi papá tiene los ojos azules y yo salgo con ojos cafés. Y no soy de lechero, ¿no? Bueno, está por verse. Yo tengo otros datos, Pancha. Pero es un poco así, la lotería genética es un poco pues, lo que tú manifiestas. Ajá, o sea, siempre tiene que haber, si nos toca un gen, nos toca el gen, pero siempre tiene que haber un segundo hit, un segundo golpe que despierte. Sí. Todo en esta vida, Radio Follower, es multifactorial. Porque aquí no somos víctimas de nada. Ni de la genética, ni lo racial, ni nada. ¿Ok? Bueno, siguiente. Siguiente mito, la metformina es mala, daña el riñón, me voy a quedar ciego por la insulina. Creo que aquí va un poquito más enfocada a los fármacos, ¿ok? A ver, el mejor tratamiento para la diabetes no es la metformina, ¿ok? Es comer bien, dormir bien, hacer ejercicio y cuidar mi salud mental e intestinal. Ese es el mejor tratamiento. Ningún fármaco viene a suplir nada de estos factores, ¿ok? Ahora, la metformina bien indicada en dosis que debe de ser, ¿ok? No es un medicamento malo, ¿ok? ¿Qué pasa? Existen dos tipos de metformina. Hay una que si ustedes ven la cajita dice metformina, así solito. Y hay otra que dice metformina de liberación prolongada, ¿ok? No es que la liberación prolongada sea mejor que la otra. ¿Qué sucede? Por el mecanismo de acción del medicamento, ¿ok? Y muchos
muchos yo creo que se van a sentir súper identificados. Me dio metformina, doctora, me dio diarrea, náusea, vómito, no pude comer una semana, etc. ¿Ok? Estos son efectos secundarios del fármaco, pero no es que el medicamento sea malo, sino que hay pacientes que son muy sensibles al medicamento y el hecho de que venga en liberación prolongada la hace muchísimo más tolerable. Entonces no es que sea mejor, no es que se vaya liberando de a poquito, o sea, realmente es solo una manera como de diferenciarlas, ¿ok? Pero no, o sea, lo que yo siempre les digo es, a ver, si te cayó pesado, no, o sea, suspéndela, pero avísale a tu doctor, porque no es la única opción, hay otras opciones, ¿ok? Y también tampoco pensar que la metformina me va a resolver el problema, porque también luego es que ya me estoy tomando la metformina y el azúcar no se me baja, ¿no? Entonces, sí, exacto. No, sigue siendo un conjunto de factores que hay que atender. Sí, por eso siempre les digo, la base del tratamiento es lo otro, ¿no? Esto viene a darnos como esa ayudadita y a la fecha no es el único medicamento. Okay. Nos falta algún otro porque hay preguntas del público. ¿Cuál es el ideal de nivel de glucosa para mujeres? En realidad no se divide en mujeres y hombres, ¿ok? No, o sea, todos humanos. En la mañana en ayuno, todos los humanos, exacto, tenemos que manejar entre 70 y 99 en ayuno, ¿ok? Después, y ojo, cuando nosotros empezamos a ver, o sea, el tema de que la glucosa se suba no es como que nada más, o sea, que la glucosa se suba es la punta del iceberg, o sea, abajo están pasando muchas otras cosas y después de comer, a las 2 horas de comer, la glucosa debe mantenerse menos de 140. Entonces, justo como lo que decía Ale, si yo me compro un sensor y no lo sé usar y acabo de comerme, no sé, una ensalada, lo que ustedes quieran, y en ese momento me paso y, ay, doctora, tengo 160. Y es como, a ver, es normal, la glucosa se tiene que subir. A ver, a las 2 horas, ¿cuánto tiempo traes? No, fíjate que ya traigo 102, está perfecto. Ay, sí, y hay otro mito también, el del índice glucémico, que también les agarró una moda del índice glucémico. Como que ya va muriendo. Ya va muriendo, sí, pero tuvieron una racha que, ay, Dios nos libre. Claro. En donde hay unas tablas en donde en el laboratorio de bromatología, se llama esa ciencia, determina qué tan rápido puede un alimento hacer que tu azúcar suba, ¿no? ¿Y qué tanto? Entonces, estos dos factores, el con qué velocidad sube el azúcar y qué tanto sube el azúcar, se empezaron a difundir. Y entonces aquel alimento que nos subía rápido el azúcar y mucho el azúcar, todo el mundo le empezó a tener miedo, ¿no? Y la realidad es que no es tan blanco y negro el asunto de comer, porque no es nada más qué alimento comas, es en qué momento, en qué condición, en qué cantidades, en qué combinaciones, etcétera. Entonces, dejar de comer alimentos que están en una tabla porque tienen un alto índice glucémico no es lo que te va a resolver tampoco el problema de tu curva de azúcar. Ok. ¿Sí? Entonces, tengo otra pregunta. ¿Es verdad que si uno prolonga el ayuno más de 8 horas, digamos 12, y se hace una prueba de glucosa, es normal que salga elevada entre 115 y 120 porque el mismo cuerpo libera la glucosa en la sangre? El cuerpo sí va a liberar y sí es verdad siempre que hacemos algún ayuno prolongado porque nosotros no estamos diseñados para tener niveles bajos de azúcar. El cuerpo se protege, ¿ok? Y quien se encarga de esa protección es el hígado. En el hígado se reserva el azúcar en forma de glucógeno, ¿ok? Y cuando el cuerpo empieza a notar que o no le estoy dando alimento o los niveles de azúcar en sangre empiezan a bajar, el cuerpo va a empezar a hacer una liberación de glucosa hacia la sangre para poderme mantener en un nivel estable, ¿ok? No debería subirse tanto, o sea, no, ojo, no. Digo, 115, 120, no, o sea, no, pero sí es verdad que el cuerpo empieza a hacer este mecanismo de acción. Eso también sucede en el ejercicio, por ejemplo. Exactamente, ¿no? Sí, en el ejercicio siempre y depende del ejercicio que hagamos. Claro. Si es fuerza, si es cardiovascular, va a ser el impacto que va a tener en la glucosa. ¿Cuántas horas de ayuno son las apropiadas para hacernos la prueba de glucosa? ¿Y qué pasa si en ayuno sale 105? ¿Es diabetes? No es diabetes. Para hacer un diagnóstico de diabetes en ayuno tiene que ser más de 126 acompañada de algún otro resultado anormal y mínimo son 8 horas, máximo 12. Ay, me siguen llegando preguntas. Las voy a contestar directamente ya fuera del aire porque tenemos que despedir el programa. Pero doctora Saraí Montesinos está en BlueNet, número de contacto para hacer una cita. Con paciencia, porque la endocrinóloga está ocupada. Y yo tengo 2 meses esperándola. Adelante. 624-104-3910. ¿Otra vez? 624-104-3910. Son las 2 de la tarde en punto. Gracias a Nas en los controles técnicos, Ale Pancha en la co-conducción. Yo soy Isabel Ustono. Gracias por iniciar la semana con nosotros. Mañana estamos de regreso con más contenido. Abogado, psicólogo, cultura vial y más sorpresas aquí en Isabel y su café. Escucha Isabel y su café por Cabo Mil Radio 96.3. Siempre contigo.